Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia, Dios, y porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias. Gracias porque tú, Dios, traes esta palabra y, Señor, establecemos que después de esta palabra jamás y nunca seremos iguales, Dios. Gracias porque tú hablas y tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que Dios me dio esta semana y que te quiero compartir se llama la paz de Dios. La paz de Dios en medio de la tormenta. Quiero compartirte algo que todos hemos estado pasando o hemos pasado por situaciones difíciles y complicadas. Yo no sé cuántos nunca han pasado por una situación complicada o cuántos nunca han tenido una situación difícil. Las situaciones difíciles han venido por todos lados. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces esas circunstancias difíciles han venido a nuestras vidas, han venido a provocar, han venido a tener situaciones difíciles. Es por eso que yo te decía que estudiaras el libro de Hechos, capítulo 27, y todo el capítulo. El pastor José les dijo en la mañana: ¿cuántos hicieron la tarea? Y me da gusto que lo hayas hecho, porque no es para mí, no es para que yo sepa, sino es para que tú aprendas lo que Dios te quiere hablar hoy. Y en ese capítulo específicamente habla el apóstol Pablo, y es llevado en una embarcación como prisionero y tenía que comparecer ¿ante quién? Ante César. ¿Sale? Lo tenían que llevar ¿a dónde? A Roma. Y dice la palabra que él venía ahí, en esa embarcación, en ese momento, y ahí venía. ¿Sabes quién es Pablo? El que persiguió la iglesia, el apóstol, dice ahí la palabra, y ahora muchos se ponen que son apóstoles, pero ahí dice el último de los apóstoles. Y era un tipo que compartía la palabra de Dios. Al principio persiguió, Dios lo trata y empieza a predicar la palabra de Dios de una manera impresionante. Este cuate tiene una vida impresionante donde dio todo para Dios. Pero así como él, muchos hemos querido estar siempre en la presencia de Dios y pensar que nunca nos va a pasar nada. Y si te fijas, la vida de Pablo estaba llena de situaciones difíciles. En un momento lo apedrearon y dicen que pensaban que ya estaba muerto. Y dice la palabra que se paró y se sacudió, yo creo se sobó, se quitó la sangre y se fue a predicar. En otro momento estuvo en los calabozos con Silas, y dice la palabra que a la mitad de la noche vino un ángel y lo sacó de ahí, pero estaban cantando alabanzas, estaban desnudos, yo creo, con el cepo así en la mano. Estaban de frente uno a otro, unas situaciones difíciles, así como habla también de que trajo la palabra y muchos fueron liberados y muchos fueron sanados y muchos fueron hijos de Dios o recibieron a Dios por medio de la prédica de Pablo. Así también tuvo situaciones muy difíciles. Y hoy te quiero decir que las tormentas son imposibles de quitar en nuestras vidas. Yo no sé cuántas tormentas hayas pasado, pero así seas quien seas, aún Jesús vivió cosas tormentosas. Cuando fue a la cruz del Calvario, y dice la palabra que enmudeció, fue llevado como oveja al matadero.
y enmudeció, y todavía lo único que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese momento fue un sufrir muy tremendo en la vida de Jesús. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por las tormentas? ¿Vamos bien o no? Porque muchos dicen: yo soy cristiano y a mí no me pasa nada, y bla, 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 y a mí no tengo situaciones difíciles. Todos tienen, sean cristianos, musulmanes o como sea, en la vida hay situaciones muy difíciles. Pero para eso Dios dejó su palabra, para darnos armas en qué basarnos, en qué hacer en medio de la tormenta. Yo no sé si leíste o no leíste, pero voy a leer algunos versículos de aquí en esta versión de la Biblia. Que ya me la cambió esto. Aquí está. Pero quiero que vayas escuchando y ahorita te voy a dar 4 puntos de esta enseñanza. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces no te duermas, ¿va? Porque no vaya a llegar la tormenta y... Dice así, desde el versículo 9, te voy a leer. Dice, es otra versión, Dice: habíamos perdido mucho tiempo y resultaba peligroso continuar navegando, pues estaba ya entrando el otoño. Así que Pablo aconsejaba: señores, opino que proseguir el viaje ahora es arriesgado y puede acarrear graves daños, no solo a la nave y a su cargamento, sino también a nosotros mismos. Pero el oficial confiaba más en el criterio del capitán y del patrón del barco que en Pablo. Como además el puerto no era apropiado para invernar, la mayoría se inclinó por hacerse a la mar y tratar de llegar a Fenice, un puerto de Creta orientado al sudeste, noroeste, para pasar ahí el invierno. Versículo 13: comenzó a soplar entonces una ligera brisa del sur, por lo que pensaron que el proyecto era realizable. Así que llevaron anclas y fueron costeando Creta. Pero muy pronto se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, el llamado aquí dice Euroaquilón. Allá en el otro dice, en la Reina Valera dice otro nombre. Ahora te das cuenta que desde cuándo le ponen nombres a los huracanes, ¿no? Y ahí dices, ¿de dónde sacan esos? Pues quién sabe, pero acá siempre le ponen nombres de mujeres a los huracanes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No has visto? ¿Quién sabe por qué? 15. Incapaz la nave de hacer frente a un viento que la arrastraba sin remedio, nos dejamos ir a la deriva. Pasamos a Sotavento de Cauda, una pequeña isla a cuyo abrigo logramos con muchos esfuerzos recuperar el control del bote salvavidas. Una vez izado a bordo, ciñeron el casco del buque con cables de refuerzo y por temor a encallar en los barcos de arena de la Sirte, soltaron el ancla flotante y continuaron a la deriva. Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros comenzaron a aligerar la carga, y al tercer día tuvieron que arrojar al mar con sus propias manos el aparejo de la nave. El sol y las estrellas, quiero que escuches esto, permanecieron ocultos durante muchos días. Y como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza, dice la Biblia, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado, nadie había comido. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: compañeros, deberían de haber atendido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. De todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan ¿qué? El ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá.
aunque el bote sí se hundirá, pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. ¿De quién? El Dios al que pertenezco y sirvo. Y me dijo: no temas, Pablo, te voy a sacar de aquí y nada te va a pasar, todo va a estar muy bien y hoy vas a estar en tu casita y vas a cenar y no te preocupes. ¿Así dice? ¿Así dice? En Primera de Benjamín 1:1 diría así. Y así, no, eso sí, amén, diríamos, amén. Dios está en medio de nosotros. Le dijo: no te preocupes, no temas, Pablo, has de comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido también la vida ¿de qué? De tus compañeros de navegación. Por tanto, amigos, les dice Pablo, cobren ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda iremos a parar a alguna isla. Eso de la medianoche del día en que se cumplían ¿qué? 2 semanas. Ya te vas imaginando cómo está la onda, ¿no? 2 semanas de navegación a la deriva por el Adriático. Los marineros barruntaron que nos aproximaríamos a tierra. Lanzaron entonces la sonda y hallaron que había 20 brazas de fondo. Poco después volvieron a lanzar y había 15 brazas. Por temor a que pudieran encallar en algún arrecife, largaron 4 anclas por la popa mientras esperaban con ansia que llegara el amanecer. La tripulación intentó abandonar el barco. Escucha bien lo que esto. Y arriaron el bote salvavidas con el pretexto de largar algunas anclas para la proa. Pero Pablo dijo al oficial y a los soldados: si estos no permanecen a bordo, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron los cabos del bote y lo dejaron perderse. En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún alimento. Hoy hace 14 días, les dijo, que están en espera angustiosa y en ayunas sin haber probado alimento. Les aconsejo pues que coman algo que les vendrá bien para su salud. Por lo demás, escucha cómo habla Pablo: ni un cabello de la cabeza se perderá. Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Versículo 36, los demás se sintieron entonces más animados y también tomaron alimento en el barco. 37, estábamos en total 266 personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para aligerar la nave. Hasta ahí le voy a dejar. Ya tú leíste todo y ya sabes cómo termina esto. ¿Estás listo para lo que Dios va a hablar a tu vida? En primer lugar, punto número 1 que quiero tocar hoy es: tormentas habrá en tu vida. Tormentas va a haber en tu vida. Y tormentas ha habido en tu vida. Y tormentas has pasado. Y dice la palabra que Pablo llevaba ahí 14 días. Dice la palabra que no vieron ni el día ni la noche. No sabían lo que estaba pasando, pero pasaron una tormenta. ¿Por qué? Si Pablo no había hecho nada, era inocente, pero tenía que ir a comparecer ante el César. Muchas veces no te explicas por qué estás pasando una tormenta, por qué en tu vida hay tormentas, por qué tienes que pasar por eso, si tú eres hijo de Dios, si a ti no te pasa nada. Pero hoy te quiero decir, tormentas habrá en tu vida, vas a pasar en medio de tormentas. ¿Por qué? Te lo voy a decir así y espero me lo entiendas. Dios tiene un propósito para tu vida. Es por eso que nosotros seguimos aquí, porque si no, en cualquier tormenta ya nos hubiéramos quedado
o ya nos hubiéramos muerto o hubiéramos estado ahogados. Escucha lo que te voy a decir. Pero si Dios tiene un propósito para tu vida, tú y yo, hasta que no se cumpla ese propósito, somos inmortales. Te voy a explicar por qué. Porque si Dios tiene un propósito en tu vida, va a cumplirse. Y nada ni nadie podrá quitar tu vida. Entonces, por eso el diablo y sus huestes, perdóname la palabra, te están fregando siempre, porque saben que eres inmortal. No te creas Wolverine o Batman o algo así. Eso no existe. Pero el propósito de Dios en tu vida es lo que va a hacer que tú vayas más allá de lo que tú crees. Yo no sé en cuántas tormentas has estado metida, pero Dios te ha sacado de cada una de ellas. Punto número 1, vas a estar en tormentas. Tormentas van a venir a tu vida hasta que Dios te diga hasta aquí y te vayas a la presencia de Dios o nos vayamos. Pero mientras, las aflicciones van a estar duras. Quiero que te metas en la cabeza, la tormenta va a estar dura. La tormenta va a estar dura en tu vida. No creas que Pablo dijo, me voy a ir porque va a haber una tormenta. Él dijo, yo diría que mejor no vayamos. Yo diría que mejor nos esperemos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que empezó un viento y de repente llevaron una tormenta de 14 días. ¿Sabes lo que es eso? Yo la verdad no sé qué sea eso. Dice Andrea muchísimo yo creo. ¿Alguna vez te ha arrastrado una ola? Pues se siente horrible y son segundos yo creo. No sé si alguna vez has viajado en un barco, en una lancha. Se siente horrible. Y dices, ¿y ahora qué hago? Y volteas, está lleno de mar. Ahora imagínate lo oscuro, lloviendo, pegándole a la barca. Y dice la palabra que ahí estaba Pablo, en medio de esa tormenta, en medio de este lugar. Y no se veía ni el día ni la noche. ¿Cuántas veces has tenido una tormenta y no ves cómo entrar y cómo salir? No ves la respuesta de Dios, no ves qué es lo que está pasando en tu vida, pero la tormenta está ahí. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Yo les aconsejo que no vayan, que no vayamos. Y le dijeron, no, el capitán dice que sí y los demás dicen que sí. El punto número 2 es que mucha gente no oirá tu voz y seguirán lo que dicen las multitudes. La gente no va a oír lo que tú dices. ¿Cuántas veces tus hijos no han oído lo que tú dices? ¿Cuántas veces tus hijos, y me estoy yendo a tus hijos porque es lo más cercano que tienen, cuando tú le dices no, yo creo que no puedes ir a ese lugar, yo creo que no debes de hacer esto, yo creo que debes de dejar esto, yo creo que debes hacer esto, y hacen lo contrario, porque se van con lo que la multitud dice, con lo que el mundo da, con lo que el mundo ofrece. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Lo único que pasó es que Pablo sufrió una tormenta que no era de él, sino era indirecta. ¿Cuántas tormentas has pasado por un consejo que le das a una persona, a tu hijo, y lo hacen mal, y de repente te ves en medio de la tormenta, en medio del problema, aun cuando tú diste un consejo que era válido y era lo que tenía que hacer?
Y de repente ya te ves en el problema por enfermedad, por accidentes, porque no hay dinero, por etcétera, por muchas cosas. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Le dijeron, no vayas. Él dijo, no hay que zarpar. Y le dijeron, no, sí, vamos a zarpar. Y se fueron y empezó la tormenta. Pero dice la palabra que de repente llegó Pablo y les dijo, ¡hey! Cobren ánimo. Qué tremendo es esto. Como ánimo en medio de la tormenta. Dice que llevaban 14 días, 14 noches, no veían ni las estrellas. Imagínate cómo estaba el cielo de oscuro, de negro, cómo llovía. Pero dice la palabra que Pablo llegó y les dijo, hey, tomen ánimos. A lo mejor has estado viviendo o has estado teniendo una situación donde tú has estado o has estado metido en una tormenta que no, vamos a hablar así, que no te correspondía porque fue indirectamente, pero tú estás ahí por un propósito. Has estado ahí, Pablo estuvo ahí con un propósito de que esta gente tomara ánimo y no se perdieran, no murieran. Yo no sé si estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. El diablo te está distrayendo y te dice, no le hagas caso. Pero fíjate lo que te voy a decir. Ha sido tan importante tu vida que Dios te ha puesto en tormentas que no han sido hechas por ti o para ti, para que seas bendición a los demás. Vas a decir, pastor, ¿me estás leyendo mi vida? Yo no, es Dios. Y dice la palabra que llega Pablo y les dice, hey, pasó. Mira, las tormentas va a haber en mi vida. Lo estoy parafraseando de Pablo. Y les dice, hey, no pasa nada, ustedes tranquilos. No me oyeron, porque sí les aplica el de, yo les dije que no viniéramos. Pero aún así dice, y es el punto número 3. Fíjate a quién perteneces. Llega Pablo y les dice esto. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú quieres dar un consejo a la gente y le dices, es que Dios me dijo esto, o le dices, no hagas esto, no hagas el otro, lo primero que hacen es atacarte y decirte, no, papá, estás loco. No, mamá, tú estás mal. No, abuela, tú ya estás en otro extremo. Y dice la palabra que llegó Pablo y les dijo esto, escúchame bien. Cuando quieras dar un consejo y sea realmente lo que Dios te dijo y estés seguro de lo que Dios te dijo, yo te voy a decir algo y no quiero ser religioso, pero te puedo asegurar que si Pablo salió hasta el día 14 es porque estaba buscando la presencia de Dios, es porque estaba buscando y diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra que vino un ángel y le dijo, Pablo, no temas. Y ahí es lo que te voy a decir. Cuando tú des un consejo, dilo como Pablo. A lo mejor no se los digas a ellos, pero piénsalo y tenlo presente. Pablo le dice, vino un ángel del Dios al cual le sirvo y le pertenezco. Fíjate cómo habla Pablo. Si él no estuviera cierto o seguro de lo que iba a decir, mejor ni hubiera salido. Porque si no, todos se lo iban a comer. Cuando tú das un consejo y viene en medio de toda, vamos a poner de toda tu familia, y vas a decir algo y no estás seguro de que sea Dios el que lo está diciendo, cállate.
Pero cuando sepas que es Dios el que está en medio de ti y es el que te va a dar la palabra, tú vas a saber el Dios que tienes y al que le perteneces. ¿Ve qué tremendo es esto? En medio de la tormenta, Pablo está en medio de una tormenta. Él dijo no vayan, pero la gente no oyó la voz. Pero estando en la tormenta, dice la palabra que se para Pedro y le dice: hey, cobren ánimo, Dios ya me dijo esto, nadie va a morir. Ve lo que le dijo el ángel: nadie se va a morir, pero el barco se va a hacer pedazos. No sé si me entiendes o no me entiendes. Les voy a decir a estos porque son menos. El barco se va a hacer pedazos, pero tu vida la voy a cuidar. Hace muchos años me operaron, ¿sí te acuerdas? Y estando en el hospital, fue José Luis a verme y ahí estaba platicando. Ya no sé ni qué platicábamos. Creo que había perdido el América otra vez, algo así, como siempre lo eliminaron. Y estábamos ahí, igual que a los Pumas. Y bueno, y llegó un cuate quemado, horrible, en mi cama, al lado de mi cama. A este hombre le habían cortado las manos, lo habían aventado a una camioneta y le encendieron fuego. Cuando llegaron a rescatarlo, pues, imagínate cómo estaba, y sobrevivió. ¿Qué hizo? Decían que había sido un ajuste de cuentas, porque ahí corren los chismes, que era un ajuste de cuentas y bla, 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 que vendían droga, ya sé, que andaba con no sé quién, ya sabes. Y ya dije, no, estaba horrible, al lado mío. Estaba mi cama y al lado estaba la de él. Y cuando estábamos ahí, en la noche, se fue José Luis, estuvimos platicando, ahí nos vemos, adiós, bye bye. Cuando estábamos en la noche, estaba ahí y yo veía que pegaban en la cortina, porque ya ves que cortinas te cierran, ¿no? Y pegaban y la cama que me pusieron a mí tenía las cortinas, porque había unas que no tenían pero ni cortinas. Y la mía sí, porque me pusieron ahí para que me vieran más los doctores. Tú sabes, ya sabes el cuento, ¿no? Que el director era amigo de mi papá, etcétera. Y pegaban así y hacían así. Y yo decía, ay, pues, como que te piensas las películas donde ahorita se va a parar y te va a querer ahorcar porque parecía como zombie. De verdad estaba horrible. Y para no hacerte el cuento largo, llegó la señorita y vio y le dije, oiga, acá me están pegando, no sé qué, y volteé. ¿Qué? ¿Quién sabe qué tanto le dice al cuate este? Le dice, no, es que este cuate tiene sed, tiene quemadas todas las cuerdas vocales y tiene mucha sed, porque está todo quemado. Y le dije, oiga señorita, pues aquí tengo un agua. Dice, y nadie lo ha venido a ver, no saben ni quién es, no saben ni cómo se llama. No tiene identificación, todo se quemó, no, nada. Le dije, pues aquí hay agua. Y fíjate, coincidentemente, mi esposa me había llevado un popote. Yo le dije, ¿para qué? Pues ni que estuviera. Y le dije, mire, y aquí hay un popote. Me dice, pues se lo voy a dar a traguitos. No sé. Y ya se lo dio a traguitos, no sé qué. Y bueno, ya apagan las luces. Y dices, vamos a dormir o a querer dormir, porque yo me acuerdo que ahí no se puede dormir bien, ¿verdad? Y de repente tocan así la cortina y me dice, así con esta voz, oiga, ¿usted es pastor? Y le dije, pues depende. No, le dije, sí, oiga, yo he hecho cosas muy malas, me dijo.
Y me acuerdo y se me pone, haz de cuenta, fue una escena donde como cuando estás así en la tele y ves que pum, de repente se prende la luz nada más para este lado y lo demás se olvida. Estaba lleno ahí de pacientes. Y me dijo, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Porque yo he hecho cosas muy malas. Porque yo hice cosas horribles. Y yo no creo que Dios me perdone. Pero ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Y agarré y le dije, en ese momento Dios me dice, vas. Y le dije, sí, Dios te puede perdonar. Y no sé qué tanto le dije, yo no sé qué habrás hecho, pero Dios te puede perdonar. Solamente tienes que pedirle perdón a Él. Solamente tienes que llegar a Él. Solamente tienes que buscarlo. Y se oía como que sollozaba, como que estaba llorando. Y yo le decía, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Yo le empecé a hablar. Y en una de esas yo no sé qué pasó, pero me quedé dormido. Y de repente en la madrugada llegó la enfermera y me dice, oiga, ¿qué tanto hablaba? ¿Usted habla en la noche? Le dije, no, es que estoy hablando con él porque me preguntó unas cosas. ¿Y sabes qué me dijo? La enfermera se empezó a reír y me dijo, es imposible, él no puede hablar. Él se le quemaron toda la garganta, no puede hablar, es imposible. Y le dije, pues a mí me habló. Y la enfermera me dijo, sí, está bien, ya duérmase. Y al otro día cuando desperté, pero eran ya como, no era tan tarde, eran como las 6 de la mañana. Cuando volteo ya estaba abierta mi cortina y ya no estaba. Se lo habían llevado y le dije, señorita, ¿ya se murió o qué pasó? Me dice, se lo llevaron a la de, ¿cómo se llama? De quemados, a la unidad de quemados, ahí mismo en el Rubén Leñero. Y le dije, ¿cómo está? Dijo, no, me dijo, él se va a morir. No, me están esperando porque está muy mal. Era un chavo, creo que tenía 20 y tantos años. Y fue cuando yo estaba ahí, dije, bueno, ¿qué pasó? Y Dios me dijo, es por eso que te traje. Es por eso que estás pasando esta situación, porque donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, vas a hacer bendición a cada una de las personas que te rodean, porque en medio de la tormenta tú vas a tener la bendición de saber quién eres y a quién le perteneces. Al momento de saber qué palabra vas a dar y por qué lo vas a hacer, porque tú me perteneces a mí y yo te voy a llevar a los sitios donde tenga que estar. Y es cuando dices, toma sentido lo que está pasando. Pero te voy a decir algo. Me dolió mucho, claro, me habían operado, me estaba muriendo. Y tú sabes el otro testimonio, cuando llegó la presencia de Dios ahí al quirófano. Pero ese hombre necesitaba que alguien le dijera que Cristo le amaba. Por eso en tu vida, escúchame lo que te voy a decir. Tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tu gente de alrededor, tu jefe, todos los que te rodean, los que se suben a tu coche, tus alumnos, los que están tus compañeros de trabajo, necesitan a alguien que les diga, Dios te ama. Dios te puede perdonar, no a alguien que esté juzgando religiosamente todo lo que hacen. Necesitan a alguien. Pablo hubiera dicho, Señor, si tanto me amas, sálvame a mí, y hay que se mueran esos. Eran puros reos. Y la tripulación, los soldados. Pero eran 200 y tantos. Y dice la palabra que Pablo se para en medio de ellos y les dice, cobren ánimo, tranquilos, ya Dios me dijo. Y el cuarto punto que quiero tocar, y es con lo que voy a terminar, es esto: la paz de Dios es necesaria en tu vida. ¿Cuántas veces has actuado y has hecho cosas sin paz? Y arrebatas, eres gente arrebatada. Y a lo mejor antes eras bien fregón acá, así todos te buscaban y tú acá. Eras el Juan Camané, Juana, Lola la trailera. Y todos iban, vayan con esta porque este es el revoltoso.
Pero ahora yo te voy a hablar de algo que necesitamos en medio de la tormenta. Lo que Pablo hizo fue pararse en medio de ellos y les dijo: cobren ánimo, Dios ya me respondió. Por eso yo creo que él estuvo buscando a Dios en esa situación difícil. A lo mejor si salía y ayudaba, no sé, se estaba haciendo pedazos el barco. Yo nunca he estado en una tormenta así, pero tú has visto en la tele cómo, que quiten esto y pongan esto. Y eso se ve un ratito, ahí llevaban 14 días. Pero cuando llegó, él tenía paz. Y les dijo: cobren ánimo. Y la paz que él traía inundó a todos los que estaban ahí. Después les dice: oye, hoy se cumplen 14 días, no hemos comido, vamos a comer. En medio de la tormenta. Le dijo: ¿por qué? Porque necesitamos fuerzas. Y si no tenemos fuerzas, Pablo sabía algo, escúchame bien, que no iban a morir, pero que el barco se iba a hacer pedazos. Porque después de esto que leímos, viene el naufragio. Y naufragan, pero ni uno murió. Es más, dice la palabra que ni un cabello perdieron. Hubiera ido porque... Pero sabes, algo que tenía Pablo era eso, dijo Jesús: mi paz os doy, mi paz les dejo. Lo que se metió en Pablo fue la paz de Dios. Lo que estaba dentro de Pablo era la paz de Dios, porque dice: yo sé a quién sirvo y a quién pertenezco. Así que tengan paz. Y dice que se le paró y dio gracias, partió el pan y se puso a comer. Y dice que todos llegaron y empezaron a comer porque había paz. La tormenta estaba dando duro, la tormenta estaba dando con todo, pero Pablo dijo esto: escúchame, esto es la paz. Y lo estoy parafraseando, y esto lo escribió David. Pero dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, a ti, al que te pertenezco, y al que sea la gloria y la honra en mi vida y toda la alabanza, me guardarás. Yo no sé si puedes dormir o no puedes dormir, pero hoy dice la palabra: en paz me acostaré. Pablo dijo: yo tengo paz. Lo que se metió en Pablo fue la paz de Dios, no la tormenta. Lo que se metió en Pablo fue la paz de Dios y no la tormenta que estaba viendo afuera. Ya Dios te dijo: voy a cumplir mi obra en tu vida. Ya Dios te dijo la palabra: vas a llegar a esto, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Pero vas a tener aflicciones, pero vas a estar en tormentas, aun que no sean tuyas, las vas a tener que pasar. Filipenses 4:7. Y eso quiero que lo pongas en tu casa. Dice así, y con esto voy a terminar: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te lo voy a decir una vez más: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda tormenta, que sobrepasa toda enfermedad, que sobrepasa todo conflicto, que sobrepasa toda epidemia, que sobrepasa toda pandemia, que sobrepasa todas las cosas, va a guardar tu corazón,
Porque ha habido ocasiones donde ha habido tormenta y tu corazón no has tenido paz y tu corazón se ha endurecido delante de Dios. Pero dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no importa lo que la gente diga, no importa el diagnóstico del médico, no importa lo que diga la situación económica, no importa lo que diga el gobierno, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y va a guardar mi corazón. ¿De qué? De saber a quién sirvo y a quién le pertenezco. No se va a amargar, no va a tener tristeza. Vas a tener miedo, claro, porque las tormentas dan miedo. Pero si tú tienes un propósito que tienes que cumplir, si vas a ir a una tormenta que a lo mejor no es tuya, que te metiste por alguna situación que tus hijos, tus hijas tomaron mal, sé la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Van a llegar a pedirte consejos y tú le vas a decir: yo no sé qué pueda pasar, pero esa tormenta no se va a meter a mi vida. No, aquí reina la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos como en Cristo Jesús. La paz de Dios es lo que necesitas hoy en tu vida, en medio de esa tormenta. Yo no sé qué tormenta estés pasando, o qué tormenta estén pasando tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, o tus familiares, o tus amigos. Pero hoy es el momento de que les digas, como Pablo: al Dios al que yo sirvo, al Dios que yo sirvo, y al Dios que le pertenezco. Y voy a poner una más, no estoy agregando en la Biblia, lo estoy poniendo para la predicación. Al Dios que yo sirvo y le pertenezco, y te he enseñado, nos va a cubrir y nos va a sacar de esta tormenta. Tú le has enseñado a Dios a tus hijos. Ahora es momento que les demuestres cómo es la paz. Porque no puedes decir la paz de Dios si está todo neurótico. ¡Ah! Tengan paz, o digan, perdón lo que voy a decir, dense la paz. Yo no te voy a dar paz a ti, ni a ti o a mí, ni a nadie. La paz la dio Jesucristo. Y en medio de la tormenta, Pablo se levantó y dijo: yo sé la paz que tengo. Porque dijo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿qué creen? Todavía tengo cosas que hacer aquí. Estuviste muy malo, estuviste en el hospital, te dijeron ya no sales. Pero el propósito de Dios en tu vida no se ha terminado. Vas a salir 1, 2, 3, 50 veces, no sé cuántas, hasta que Dios te diga: ya vente acá, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te recompensaré. Tremendo es esto. Pero si quieres pelear una batalla, si quieres ir a una batalla, si quieres dar un consejo, si quieres estar salir de la tormenta y ayudar a salir a los que están ahí, busca la paz de Dios, busca su presencia, y buscas la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento, y esta guardará tu corazón y en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes cómo termina esta historia? Quisiéramos que como termina, así en medio de la tormenta, ¡pum! Y llegó algo y saltaron y los llevó a Roma y todo muy bonito. Termina que naufragan. Y dice la palabra que se agarraron de lo que pudieron.
para llegar al otro lado. Pero nadie falleció. Yo no sé si el cuate este que estaba al lado mío falleció o no. Yo no sé si se salvó, si se sanó o no. Pero sí sé que tuvo un encuentro con Dios. Y para eso tuve que estar casi al borde de la muerte. Y para eso tuve que pasar muchas situaciones. Pero yo tenía que estar a los 2 días de que me habían operado y que tenía la panza rajada y que dijeron que me tenían que volver a abrir y que yo sentía horrible y que mi corazón hacía así y que me morí un ratito en la plancha y tuvieron que meter la cosa esa y prender la máquina. Yo sabía que tenía que estar ahí. Y cuando yo estuve ahí, todo el pabellón ese estuvo en paz. Porque yo estaba ahí. Porque la presencia de Dios llegó. Porque la presencia de Dios estaba en medio de la tormenta. Y Pablo dice: coman, porque todavía vienen cosas difíciles. Y dice la palabra que todos cobraron ánimo. Dejaron de ver la tormenta y vieron la mano de Dios. En medio de tu tormenta, tú vas a ver la presencia de Dios en tu vida. ¿Lo crees? Esa es la palabra que yo te traía hoy.